Muy buenos días, espero se encuentren muy bien y que Dios les bendiga. Hoy seguimos compartiendo la palabra del Señor en este espacio y vamos a comenzar agradeciendo, dándole gloria a Dios, orando para que nos ayude también a tener esa comprensión y podamos llegar a poder transmitir estos temas a otras personas. Así que vamos a comenzar. Muchas gracias, Dios, por un día, por una semana más que nos has ayudado, que hasta aquí hemos llegado porque eres misericordioso con nosotros. Gracias por tu ayuda, por estar con nosotros. Gracias por todo lo que haces en nosotros, en nuestros seres queridos. Muchas gracias. Como siempre, te ruego que nos ayudes a tener conciencia de lo malo que estamos haciendo, a no estar cauterizados por lo malo que hacemos, a tener esa sabiduría de qué hacemos y de qué manera estamos pecando contra ti, contra las demás personas o contra nosotros mismos. Ayúdanos a tener comprensión de lo que estamos haciendo mal. Ayúdanos a hacer las cosas conforme a tu voluntad. Te pido que nos ayudes a tener esa comprensión de tu palabra, que podamos darte gloria y honra, y te alabemos y te adoremos siempre, y podamos enseñar a otras personas a tu palabra, a que te puedan conocer, que te busquen y permite que te encuentren. Te pedimos por todas las personas, por los seres queridos, por las personas que incluso nos han hecho daño, para que te busquen, para que te encuentren. Te damos gracias por todo, hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 12. Y en Mateo capítulo 7, versículo 12 dice así: Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Empieza esta parte del versículo 12, lo que plantea es que hay que hacer o hay que tratar como queremos ser tratados. Y es muy importante. Tiene que haber un trato recíproco, tiene que haber eh, lo que esperemos de otras personas. Tenemos nosotros que brindarlo primero porque no podemos recibir algo que no hemos dado. Pero también lo que señala Cristo, y muy importante, es que de una, debemos de tener la capacidad de tener ¿cómo se puede decir? Debemos de tener esa capacidad de pagar con bien si algo malo nos han hecho. Tenemos que responder de una manera correcta y no se trata de ser permisivos, de que nos hagan daño, de estar parados y que nos hagan mal. Se trata de, como hemos dicho siempre, ayudar a las personas, incluso quienes nos han hecho daño, cuando lo necesitan y lo están solicitando. Entonces, es de esa manera. Y pues esto es lo que está planteando. Recordemos entonces, eh, tenemos que pues dar el trato que queremos recibir, pero si recibimos un trato que no es correcto o adecuado a nuestro parecer y posteriormente las situaciones se revierten o se ponen difíciles, nosotros podemos eh, dar a cambio bien o pagar el mal que nos hacen con bien. Y si una persona piensa que esto no es correcto, que no tenemos que dejarnos, entonces le hace falta profundizar en la palabra, porque el amor es una elección y el amor tenemos que reflejar el amor que Dios tiene hacia nosotros, tenemos que reflejarlo hacia el prójimo
sean personas que nos agradan o personas incluso que nos estén desagradando o que nos vean como enemigos. Nosotros los cristianos, como lo hemos mencionado anteriormente, no tenemos enemigos, no consideramos a una persona digna de enemistad, pero sí hay gente que nos toma como enemigos, como tal. 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y aquí dice en clave, pocos son los que la hallan. Hay muchas maneras de hacer el mal, hay muchas formas de hacer daño al prójimo, de hacer daño a nosotros mismos, de pecar contra Dios, pero solo hay una manera de, pues, de llegar a Dios, y es a través de su palabra. La palabra de Dios nos lleva a, a la vida eterna. Obviamente no se trata de leerla, solamente se trata de practicarla, no se trata de tenerla eh, abierto el libro y que sea más como un amuleto, como algunas sectas incluso pueden tratar la palabra, o algunas agrupaciones que se hacen llamar religiosas, incluso pues enterrando la palabra de Dios en sus construcciones. La palabra es para leer, la palabra es para practicar, la palabra es para vivir, es para eh, pues tener esa vida que Dios nos está solicitando, que Dios nos está incluso ofreciendo en este mundo donde todo es limitado, donde todo es terrenal, para después prepararnos, si es voluntad de Dios, para la eternidad gloriosa. Y entonces es muy fácil hacer daño, es muy fácil destruir, es muy fácil acabar con las cosas o acabar con las personas, pero es muy difícil hacer el bien, es muy difícil, para nosotros nos cuesta trabajo dar una buena respuesta a veces cuando estamos estresados, cuando estamos enojados. Nos es más fácil decir no tengo tiempo para escucharte, en vez de dedicarnos a escuchar a la pareja, a los hijos, a los papás. Es más fácil hacer el mal que el bien. Y entonces dice aquí que quienes hagan el mal van a ser muchos, van a pasar por esa puerta ancha. Hay muchas maneras de pasar por esa puerta ancha porque, pues, como es amplia, es más fácil de que pase más gente. Pero la puerta estrecha, que es Dios, es Cristo el único camino, eh, es la puerta estrecha porque no hay otra persona, bueno, otro ser, aparte de Dios, que nos salve. No hay otra persona, aparte de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay otra forma de hacer las cosas, no hay otra forma de religión. No hay una religión por obras que salve. Hay que recordar que hay dos tipos de religiones: por gracia, sin merecerlo, de forma gratuita. Esa es una. Y la otra es por obras. Y eso es totalmente alejado de lo que está predicando Cristo en su palabra. Entonces, no hay religión por obras que salve a las personas. Y hay muchas obras que los que será maestros o ministros de ese tipo de agrupaciones van a decir que son para la salvación, incluso hacerse daño o hacerle daño a otras personas. Eh, Esos son casos, pues, incluso drásticos, extremos. Tenemos, eh, no sé, que dicen que hacer el bien para, pues, para estar con Dios,
que no hacer lo malo, que hay formas de salvarse después de la vida. No hay, ya sabemos que no hay tiempo después de la vida para elegir a Dios, porque la vida es el momento en el que tenemos que buscarlo. Y bueno, son pocos los que hallan a Dios a través de la única forma, la puerta estrecha. 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Si tenemos personas que hablan mucho de Dios, si tenemos personas que dicen Dios esto, Dios aquello, que en cada frase dicen la palabra Dios, pero son personas que no aportan gasto a su familia, que no pagan sus impuestos, personas que no saben seguir a las autoridades, personas que roban en su trabajo, personas que están adulterando con alguien diferente a su pareja, o sea, bueno, alguien diferente, eh, personas que pues insultan, que dañan a alguien más físicamente incluso, eh, pues esos son malos frutos, como lo señala aquí la palabra. Entonces, por más que uno hable Dios esto, Dios aquello, Dios primero Dios, si Dios dice, si Dios quiere, pero sus frutos son malos, sus palabras son malas, son personas mentirosas, son personas chismosas, son personas eh, defraudadoras, estafadoras, ladronas, eh, borrachas, mujeriegas, parranderas, apostadoras. No son realmente personas de Dios, porque quien está con Dios, Dios le cambia. Y sí, podemos tener momentos de debilidad, momentos de recaída, pero no estamos sumergidos en ese tipo de errores, disfrutando de ellos, haciéndonos, eh, creyéndonos más por ser ese tipo de personas. Tenemos en países latinoamericanos ejemplo que pues formar parte de algún grupo eh, de delincuencia puede pues llegar a, pues la gente cree que puede llegar a dar estatus, y se sacan fotos con cualquier objeto que haga mal a la gente, eh, de armas blancas o cualquier tipo de cuestión ahí, diciendo que son malos, que van en pos de la muerte, por ejemplo, de entidades extrañas que posiblemente o tal vez ni existan. Y entonces después digan, es que Dios me respalda, es que Dios está conmigo, es que Dios me está ayudando. Si hay gente que hace el mal, si hay gente que no es de Dios y que Dios le está ayudando, le está permitiendo tener algo, no es porque esté haciendo las cosas bien, es por pura misericordia. Misericordia es que cuando Dios le da a las personas algo, les ayuda, les bendice, sin merecerlo. Entonces, si alguien, por ejemplo, te ayuda y tú después le ayudas, ese no necesariamente es un acto de misericordia, es, eh, pues vamos a decir, eh, pues apoyar, a lo mejor favor con favor, apoyar en su momento, cuando lo necesite, estar en unión. Pero si alguien te hizo daño en algún momento y
te pide ayuda después y tú le ayudas, ese sí es un acto de misericordia. Y no somos personas que estemos exentas de hacer las cosas mal, no somos personas que estén todo el tiempo flotando en una nube, sin pensar en ni una cosa mala en el día, sin decir ni una sola mala palabra, ni un mal chisme, sin controlar nuestros ojos para ver cosas que no debíamos haber visto, en, pues en las redes sobre todo, que es un medio que suele generar atractivo visual para mantener pues pues de una manera, por así decirlo, pegada a las personas y pues generando esa, esa sensación a nivel cerebral de satisfacción y querer ver más y más cada vez y querer ascender entre pues las cosas que se van viendo y se van viendo cada vez cosas peores en las redes o se van buscando cosas peores. Tenemos algoritmos, tenemos sistemas que reconocen qué es lo que estamos viendo y nos da más de eso y nos va aumentando el nivel hasta que en las redes llegan a generarnos conductas destructivas y pues realmente eso no nos aleja. O sea, estamos en un mundo, tenemos una naturaleza de pecado, pero gente que vive de él, que lo disfruta, que lo busca, que hace las cosas mal a propósito y sobre todo que hable de Dios y que Dios le respalda. Y si le respalda a Dios, no es porque esté contento con esas personas, es porque tiene misericordia, porque se está glorificando en eso. Si le da eh, muchísimo dinero al que tiene más eh, y ese que tiene muchísimo dinero lo hizo a base de explotar a los trabajadores. No es, Dios no le da el dinero porque pues esté haciendo las cosas bien o porque esté contento. Muchas personas incluso se olvidan de Dios cuando están bien en cuestiones económicas, en cuestiones de salud también. Personas que hemos conocido en muchísimos lados, seguramente quienes nos escuchan han de hablar o escuchar un ejemplo más bien, que han de poder contar un ejemplo de gente que siente que está muy enferma, son sus últimos momentos tal vez, y que pues, hasta se disculpan, se reúnen, ya son gente totalmente diferente, pero Dios les sana, regresan a lo mismo, al pecado, a la maldad, a pues hacer daño de diferentes maneras y queda borrada prácticamente ese tipo de experiencias y de disculpas. Muchas veces incluso hasta nos puede pasar en algún momento nosotros. No estamos exentos, no estamos tampoco para señalar que a los demás les pasan lo que Dios señala en su palabra es para nosotros mismos. Y si nosotros hemos caído en ese tipo de casos, también debemos de abrir los ojos y seguir adelante buscando a Dios en todo momento. Entonces, regresando al punto principal, por sus frutos los conoceremos. Quien diga que es de Dios, porque solamente es de palabra, pero con sus obras no lo reconozca, no lo demuestre, no demuestre la fe. Repetimos, las obras no son para salvar a la gente, pero sí para demostrar que estamos caminando con Dios, que Dios nos está respaldando y que estamos siguiendo su voluntad. Todo lo hacemos, pero hay personas que lo hacen que queriéndose oponer a Dios cumplen con su voluntad y nosotros tenemos que cumplir con la voluntad de Dios alineándonos también con lo que Dios está solicitando, es decir, cumplir con su palabra. Y bueno, entonces aquí señala, las personas que son de Dios no van a estar dando frutos malos, las personas
perdón, las personas que son de Dios no van a estar dando frutos malos, y las personas que, que no son de Dios no van a dar frutos buenos. En lo secreto, en lo oculto, tal vez, pero los frutos van a estar presentes, sean malos o sean buenos. Entonces, en algún momento se van a revelar las acciones que hemos hecho. Hay que recordar, nada pasa desapercibido en este lugar, en esta tierra. Tarde o temprano las cosas se saben y Dios revela las verdades en todo momento. Y entonces dice que tenemos que cuidarnos de los falsos profetas. Hay gente que nos da la apariencia de que hace las cosas correctas. Hay gente que se viste de ovejita, pero son lobos rapaces por dentro. Lo que quieren es control, lo que quieren es poder, eh, pues ya hasta político, poder sobre agrupaciones y sobre personas para que cumplan con sus voluntades que no son correctas, obviamente. Lo que quieren es fama, lo que quieren es fortuna, todo, todo lo que pues una persona que se encuentra sumergida en el pecado es lo que busca. Quien busca a Dios no se encuentra anhelando esas cosas. Dios nos da lo que necesitamos y le agradecemos, pero no estamos buscando ser o el número uno en algún país que mande, o el número uno en la lista de los millonarios, o el número uno de los famosos cantantes o actores. No, no estamos buscando ese tipo de situaciones. Lo que estamos buscando es a Dios, y no por lo que nos da. Lo que estamos buscando es a Dios porque identificamos, Él ha puesto eso, porque reconocemos que es nuestro todo. Y entonces, esa es la cuestión de los frutos. 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchas personas creen que están haciendo las cosas para servir a Dios. Hay gente que piensa que hace las cosas para agradarle, pero realmente está haciendo lo contrario. Tenemos gente que se ha publicado en redes, sobre todo en páginas de sana doctrina, se ha visto personas trinitarias con personas unicitarias, y hay que recordar que algo que nos hace hijos de Dios es tener la convicción, la certeza de que Dios es tres personas, no solo una, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, entre una persona trinitaria y una persona unicitaria no tiene que haber una hermandad en, pues en Cristo. Es decir, eh, aquí lo que tenemos que darnos cuenta es que tal vez la persona trinitaria no tenga la suficiente doctrina para conocer esto, o tal vez no sea, no haya nacido de nuevo, y por eso piense que todos tenemos ese tipo de, pues de posibilidad de acercarnos. Incluso hay unas personas todavía más osadas que se alejan de lo que Dios está determinando y piensan que hay pues cuatro personas de Dios, que hay pues un Dios grande y tres dioses chiquitos, por así decirlo. Y no se trata tampoco de eso. Recordemos, un solo Dios, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces, este tipo de creencias que tienen quienes no han nacido de nuevo, quienes no están en sana doctrina, eh, ellos piensan que están haciendo las cosas bien, que están haciendo lo correcto, que es la forma de buscar a Dios. Hay gente que también se lanza a doctrinas todavía, pues más, pues no más profundas, pero sí más
obvias de lo que está en la palabra. Bueno, tenemos con tanta obviedad que está Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero hay gente, por ejemplo, que niega que Jesús vino siendo humano y siendo Dios plenamente. Entonces se niega o la humanidad de Dios o se niega o la humanidad bueno, de Dios, de Jesús, o se niega su deidad. Piensan algunos que quienes niegan la humanidad, que pues Dios, Jesús es un holograma que nada más nos hacía pues aparentar que era imagen humana, pero no, es una persona, es un ser humano, es pues alguien que sufrió dolor, que sufrió traición, que sufrió diferentes formas pues prácticamente fue molido por nosotros, las personas. Y entonces, eh, pues está al otro lado también de gente que piensa pues que Jesús solamente era un humano, que era un profeta, o en algunos casos más extremos, rebuscados, piensan pues que María tuvo un bebé humano y que luego se metió Dios ahí en el bebé. No, no es así. Dios desde el momento de la concepción o desde el momento de que empezó a tener vida en María, fue un humano. Y nosotros sabemos que ya desde que son dos células y viene la palabra, en la palabra también, ya se empieza a ser una persona. No esas visiones de que tienen que pasar tantas semanas y todo para ser una persona, y ya desde la unión de las células o desde que ya está eh, pues el óvulo fecundado, ya es un humano. Vamos a orar para concluir y solicitarle a Dios sabiduría para estos días que vienen. Muchas gracias, Dios, por permitirnos conocerte y seguirte conociendo por tu palabra, por tus milagros, por tus maravillas. Gracias por estar siempre con nosotros. Gracias por todo lo que haces en nosotros, en nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes siempre a seguirnos alejando del mal, de todo pecado. Ayúdanos a reconocer lo que estemos haciendo mal. Ayúdanos a no ser solamente de palabras, a estar diciendo Dios esto, Dios aquello. Más bien ayúdanos a ser congruentes. Si somos de ti, hay que actuar como siendo de ti, demostrarlo con obras, sabiendo que las obras no son el requisito para la salvación, pero sí la forma de mostrar nuestra fe en ti. Y ayúdanos a tener ese tipo de congruencia también y a reconocer quiénes son de ti, quiénes no son de ti, quiénes son incluso falsos maestros, para no estar yendo en pos de ellos, porque sabemos que en todo momento eh, puede llegar y ya está llegando gente que señala que es tú, que son tú, que son Jesús, que son Dios, y sabemos que no es así. Ayúdanos a reconocer, e identificar y a no caer, porque no es posible engañar a los escogidos, no es posible engañar a tus hijos, y ayúdanos a estar siempre agudizados para que ni en un principio podamos llegar a dudar o pensar que sí sean este tipo de maestros, que sean tú, porque tu llegada va a ser muy diferente a lo que están predicando estas personas. Y te pido por todas las necesidades de toda la gente que nos está viendo y sus seres queridos, la salud, la vida, la familia, la paz y la tranquilidad, lo económico, lo laboral, todas y cada una de las necesidades te pido en este día. Y te damos muchas gracias por todo, hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este canal, compartir su palabra y si Dios quiere seguiremos la próxima semana también compartiendo esta palabra suya. Hasta luego.